Por eso yo digo que nosotros tenemos todavía un gran potencial. Un potencial enorme que no ha sido tocado. Y que, como tú dijiste, Henry, yo no soy economista y no, nunca lo he sido, pero yo creo que es muy sencillo ver que a corto plazo no hay ningún sector en la República Dominicana que pueda ofrecer soluciones económicas al país, sociales, empleo, etcétera, que no sea el turismo. Es el pivote, es el pivote de la economía dominicana. El caso que hablábamos ahorita de Bahía de las Águilas, ¿me entiendes? O sea, hay 7 provincias con más de 1 millón de habitantes. La mayoría, yo diría que son de las que más hambre están pasando, más pobres. Y tú tienes ahí Bahía de las Águilas, Pedernales, Cabo Rojo, etcétera, que son... Y entonces, Barahona, el mismo concepto, el polo de Barahona. Tenemos no sé, 15 años discutiendo cómo hacemos el desarrollo. ¿Y qué es lo que pasa ahí, don Víctor? Porque con toda esa potencialidad natural... Es frágil, que si dejamos, si hacemos algo le podemos hacer daño al medio ambiente, que si no, tenemos 15 años en eso. Mientras tanto, yo te diría que es un crimen lesa patria, porque mientras tanto no hay trabajo en esa área, no hay absolutamente nada, y no hay nos ponen de acuerdo. Así es. O sea, México, por ejemplo, sí. Vamos a cortar. Vamos a una pausa. Bien, amigos, continuando con nuestro programa del día de hoy, estamos conversando con don Víctor Cabral, quien es toda una autoridad en el campo turístico. Nos complace mucho tener este conversatorio porque aquí nos estamos enterando, y ustedes lo pueden hacer también en su casa, de detalles interesantes del campo turístico, y hay una preocupación sobre la mesa, don Víctor, con lo que usted mencionaba anteriormente, de esa falta de conexión entre lo que es el turismo en las zonas que se han desarrollado, especialmente en Bávaro, y el resto de la economía. Sabemos que el turismo genera efectos multiplicadores en la agricultura, en las comunicaciones, en los servicios, en el empleo, la generación de divisas y toda una serie de factores que, como decía Henry, lo han colocado en el puntal, si se quiere, de la economía dominicana y en el sector más dinámico, de mayor desarrollo en los últimos tiempos. Y también usted mencionaba el hecho de que todavía el turismo en la República Dominicana se puede desarrollar mucho más, incluyendo la circunstancia de que nosotros tenemos más habitaciones hoteleras que Cancún, que es mucho decir, por lo que usted mencionaba, 67.000 Cancún, 70.000 República Dominicana. Y nos falta mucho todavía porque hay muchos proyectos turísticos que están en desarrollo. Y cambios que se han venido produciendo también en el turismo para irlo adaptando a lo que es la realidad y los cambios que se están produciendo en los mercados emisores. Entonces, a mí me gustaría ahora, don Víctor, preguntarle lo siguiente. ¿En qué medida podemos decir que el turismo dominicano es competitivo, o con quién nos podemos comparar? ¿Cuáles son los elementos que usted ve que son necesarios hacer, especialmente desde el punto de vista de lo que son las autoridades, para fines de que esa inquietud que usted tiene acerca de esa falta de conexión entre el turismo, entre las zonas turísticas, el turista como tal y el resto de la economía dominicana? Yo no conozco otro negocio. Yo he trabajado mi vida entera en turismo. O sea, no conozco otro negocio. Pero yo quiero pensar que todos los negocios del mundo son organizados para que sean exitosos y tienen planes a mediano y a largo plazo. Entonces, yo me imagino que Obra Pública hace eso, etcétera. En el turismo es de vital importancia eso. Pero yo pienso que probablemente el primer factor importante es que el turismo pueda tener, y ahí el filósofo del turismo en el país, el secretario de Turismo, debería de tener algún tipo de programa que sea el programa oficial a 5 y 10 años. Plan de largo plazo, plan de mediano y largo plazo que se pueda seguir, y que sea un plan que además de eso tenga las prioridades muy claras. O sea, y cuando te digo esto, yo te digo, o sea, ¿era el aeropuerto de Barahona una prioridad en su momento? No. Pero pues se hizo y tiene 15 años cerrado. ¿Era Arroyo Barril lo mismo? No, pero está cerrado.
era el puerto de Samaná, alguna prioridad en ese momento cuando se hizo de Arroyo Barril, que ahí está, lo que está es Rocash ahí, ¿me entiendes? Ahí está cerrado hace muchísimos años. Entonces yo creo que lo más importante de parte de las autoridades, y es lo que hace los grandes receptores de turismo en el mundo, que están en Europa principalmente, aparte de China y México, lo que han hecho, y Australia que ha subido mucho, perdón, lo que han hecho es precisamente que han hecho un plan a mediano y largo plazo que sea respetado, sea quien sea la autoridad, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que ese es el gran paso primero que tenemos que hacer, porque nosotros hemos sufrido en el turismo de ser un sector donde existe una cantidad de estudios que yo no sé si en los demás sectores existen, pero nosotros tenemos estudios. Samaná, yo tengo 2 cajas de estudios de Samaná. Entonces el asunto es cuál es el bueno, cuál es el que vamos a usar, o vamos a hacer una combinación de 15, etcétera. Valle de las Águilas, igual. En el sur, igual. En Barahona, igual. O sea, son tantos estudios y tantas cosas. Y mientras tanto, como que las prioridades no están claras y el plan no se ejerce de acuerdo a algo sistemático donde digamos, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a seguir. México hace 25 años, yo llegué a México en el 82, poniendo los países que yo tuve, yo llegué a México en el 82 y habían 8 cadenas hoteleras, ¿okay? Cuando yo llegué. Y ellos tenían un plan y dijeron, nosotros vamos a hacer de México un destino turístico de lo más importante del mundo. Además tenía una ventaja, 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, ¿no? O sea que cruzan a pie. Hoy México es el sexto receptor de turismo del mundo, ¿me entiendes? Entonces, si tú sigues un plan, tú puedes llegar. Pero si llega un secretario y hace un plan, y llega otro y hace otro plan, y llega otro y hace otro plan, y cambia tal cosa, etcétera, es muy difícil que tú tengas esa prioridad. Y otra cosa que es importante, los organismos internacionales que financian, en muchos casos, financian proyectos turísticos importantes. Si tú no tienes un plan, si tú no tienes un master plan, si tú no ofreces verdaderamente algo que sea importante a ellos, ni te consideran. No te consideran, o sea, esa es la realidad. Y te estoy hablando que Puerto Plata se hizo a base de un financiamiento. O sea, en esa época los 2 proyectos más importantes de Latinoamérica y los únicos 2 que se hicieron fue Cancún y Puerto Plata, hechos con fondos que vinieron en esa época, ¿no? Entonces, precisamente, don Víctor, hablando de Puerto Plata, si hacemos un análisis frío de las estadísticas, sabemos que el sector turismo dominicano resistió más allá de lo que se esperaba. La crisis internacional realmente al nivel de llegadas no ha sufrido, quizás sufrió a nivel de rentabilidad, porque parte de la política que tuvieron que asumir los grupos fue bajar los precios, obviamente, pero parece que hay un polo que sigue teniendo de nuevo problema, es Puerto Plata. ¿Cuál es el futuro de Puerto Plata? ¿Qué va a hacer Puerto Plata para quizás reinventarse? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque yo creo que tengo que empezar por esa parte. Sí, o sea, yo tengo que empezar. Sí. ¿Por qué llegamos ¿Qué ha pasado? ahí? ¿Por qué llegamos ahí? Sí. ¿Me entiendes? Llegamos ahí. Puerto Plata es un proyecto muy bien realizado originalmente, un proyecto hecho por Fonatur, cuando Fonatur existía en el Banco Central. Infratur, perdón, se me fue México la cabeza. El mexicano se llama Fonatur. Infratur hizo ese proyecto y el primer asunto es que al hacer el proyecto, después que lo hizo, el Banco Central a través de Infratur no siguió manejando el proyecto, se le entregó a las autoridades. Entonces ahí vino el primer asunto. Los puertoplateños, cuando se empezó todo el desarrollo, los primeros que no estaban muy de acuerdo con que Puerto Plata se desarrollara como se desarrolló eran los locales. Que yo siempre lo relajo porque yo quiero mucho a Puerto Plata y tengo familia allá, y le decía que ellos son muy apáticos, ¿me entiendes? O sea, como que no. Entonces, no hubo esa simbiosis donde tú dices, oye, qué bueno, entonces el empuje de esto y el empuje de lo otro, los dos juntos llegan a algo muy bueno.